Estamos en la Gemara del Talmud Rosh Hashanah, Lamed Gimel Amud Beis 33b, justo después de la Mishnah, casi en la mitad de la página. Pero vamos a repetir algunas líneas de la Mishnah nada más, para luego entrar en el análisis de la Gemara. Dice la Mishnah, Seider Tekiyes Shalosh Shel Shalosh Shalosh. ¿Cuál es el orden del sonido del shofar? 3, que en realidad es 3-3. Que, como explicamos en la clase pasada, esto se refiere a 3 grupos, Malchíes, Zichreines y Shofares, es decir, reinado de Dios, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad y el sonido del shofar propiamente dicho, o sea, versículos que hablan sobre el shofar. Y esto en realidad tiene 3 sonidos cada conjunto. Tequía, trúa, tequía. Tequía significa un sonido largo, trúa es un sonido más corto, como vamos a estudiar, y luego tequía de vuelta un sonido largo. Este es el orden en que se toca. Entonces en la práctica, en total, son 9 voces. 3 cada conjunto, son 3 conjuntos de 3 voces. 3 por 3, 9. Shiur tequía que shalosh truos. El sonido, la medida de una tequía, cuán largo es el sonido largo, justamente como vamos a estudiar, como 3 truos. La trua es un sonido corto. Entonces una tequía tiene que ser como 3 truos. Esto lo vamos a estudiar en un minutito. Shiur trua que shalosh yevaves. La medida de una trua, ¿cuánto es entonces? Si la medida de una tequía es como 3 truos, ¿cuánto es la medida de una trua? La medida de una trua es 3 yevaves. Yevava es un sonido corto, que ya vamos a estudiar cómo es. Este es el pedacito de la Mishnah que vamos a analizar ahora. Antes de entrar en el análisis de la Gemara sobre esta Mishnah, que es un análisis complejo, es cortito, pero es muy complejo, primero vamos a hablar cómo es en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, el sonido del shofar. A pesar de que esto no es una clase de halajá, de leyes, pero me parece importante mencionar esta cuestión, porque nos va a ayudar a entender luego la Gemara. ¿Qué es lo que se discute, digamos, en la Gemara? ¿Cuál es la duda que plantea el Talmud? Y a partir de esa duda, ¿cómo se resuelve esta duda de acuerdo al Código de Ley Judía? Al costado de la página que estamos estudiando hoy, la Lamed Gimel Amud Beis 33b, hay un Toisvis, hay un comentario de Tosafot largos, toda la página, que nosotros no lo vamos a estudiar, pero justamente discute esta cuestión que vamos a compartir ahora. De acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo al Código de Ley Judía, la forma correcta de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah para cumplir con la mitzvah del shofar es la siguiente. Tequía es un sonido largo. ¿Qué significa un sonido largo? Tu. Trúa es un sonido corto. ¿Qué significa un sonido corto? Tu. Shvarim es un sonido intermedio. ¿Qué significa intermedio? Tu. No es una tequía, que es más largo, y no es una trúa, que es más corto. La medida de una tequía es como 9 sonidos de trúa. Tu. Uno puede hacer más sonidos de trúa si quiere, pero mínimo tiene que ser 9. La medida de shvarim, uno de estos son 3 sonidos intermedios. Tu. La medida de un shvarim, uno de estos shvarim, es como 3 trúos. Tu. Entonces, en base a esto, por cuánto tocamos 3 conjuntos, Malchíes, Zichreines y Shofares, reinado, recuerdo y el shofar mismo, tocamos 3 conjuntos, pero cada uno de estos 3 conjuntos, como vamos a ver en el Talmud, en la práctica contiene 3 conjuntos también. No solamente 3 voces cada conjunto, sino 3 conjuntos. ¿Por qué? Porque nuestros sabios tienen una duda que vamos a estudiar. ¿Qué es realmente la trúa? Tequía, nadie tiene dudas, es un sonido largo. Tu. ¿Pero qué es una trúa? Hay quienes dicen que trúa es un sonido cortito. Tu. Que esto en el Talmud lo vamos a llamar Yelul Yolel. Un llanto, como un llanto de una persona desesperada, que llora así, con voces cortas, no puede ni respirar. Esto es una explicación de lo que significa una trúa. Otra explicación de lo que significa una trúa es que en realidad son yevavois, son sonidos un poco más largos. A pesar de que la clase pasada dijimos que yevava son sonidos cortos, pero justamente esta es la discusión. ¿Qué es una yevava? Si una yevava son sonidos cortos, son sonidos un poquitito más largos. Y esto está basado en un versículo, como lo vamos a estudiar. Entonces, el Talmud lo llama Gnuchi Gonech. Gnuchi Gonech es una persona lamentándose
pero con sonidos un poco más largos. No está tan desesperado todavía. Entonces su sonido, su lamentación, es un poco más larga. Si la persona está desesperada, es no lo puede procesar. Y esto es justamente la discusión. En base a esta discusión sobre qué es una trúa, si una trúa es yelule y yolel, son sonidos cortos, o gnuj y konik, son sonidos más largos, y ambos son yevavois, y esto es lo que no sabemos qué es, una yevava, entonces nuestros sabios decretaron, como vamos a estudiar, hacer sonar en Rosh Hashanah el shofar, incluyendo todas estas opciones. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Tequía, trúa, tequía. Es decir, tequía, sonido largo, sonidos cortitos, sonido largo. Luego hacemos tequía, shvarim, tequía, es decir, sonido largo, y luego tres sonidos, y luego un sonido largo. Y después tequía, trúa, shvarim, tequía. Es decir, ¿cómo suena? Está mal. Y luego, tequía, shvarim, trúa, tequía. ¿Cómo suena en la práctica? Tocamos las tres cosas, de manera tal que si trúa era un sonido corto, lo tocamos. Si trúa era un sonido largo, como shvarim, lo tocamos. Y si eran las dos cosas, también lo tocamos. Esto lo vamos a estudiar en la Gemara. Esta es la forma en que en la práctica se toca el shofar de acuerdo a Shulchan Aruch. Y ahora vamos a la Gemara. Estamos en la mitad de la página 33b, la Medgim Lamud Beis. La Mishnah había dicho Shiur tequía, que shalosh truas. El sonido de una tequía es como 3 truos. Bien, pregunta la Gemara, ve a Tanya, Shiur tequía que trua. ¿Acaso no aprendemos en una braisa que la medida de una tequía es como una trúa? Entonces, como 3 truos es como una trúa. La Mishnah dice 3 truos, la braisa dice una trúa. Omar Abaye, dice Abaye para resolver esta discusión. Tana Didan, nuestro Tana, nuestro maestro en la Mishnah, Kahashiv tequíes de Kul Babe, está considerando la tequía de todo el conjunto. Es decir, si yo la trúa, uno debería, incluso con un cronómetro, cuando uno está aprendiendo a tocar el shofar, uno tiene que ser cuidadoso de que los tiempos sean los correctos. Uno se puede pasar de tiempo, pero no puede ser menos que una cantidad, como vamos a explicar. Entonces, cuando uno toca el shofar, por ejemplo, uno toca una tequía, que dura, por decir cualquier cosa, 3 segundos, pues la trúa que va a tocar en el medio entre la primera tequía y la segunda tequía tiene que durar al menos 3 segundos. Pero ¿cómo 3 segundos? Con sonidos cortitos, pasando 3 segundos haciendo los sonidos cortitos. De manera tal que shiur tequía que trúa es igual que el shiur, que la medida de la trúa. Entonces, Tana Didan, nuestro Tana, está mencionando la medida de todo el conjunto. La medida de la trúa, de la tequía, es como la medida de 3 trúas. Esto es lo que dice en nuestra Mishnah. Trúas de Kulu Babel, y las trúas de todo el conjunto, la tequía de todo el conjunto y la trúa de todo el conjunto. El Tana Bara, pero el Tana exterior, decía de la Braisa Bara, Bar significa afuera, Tana Bara, Kahashiv Had Baba Besulay. Está mencionando un solo conjunto. En la práctica están diciendo lo mismo, así explica Rashi. Y Abaye mismo está diciendo, en la práctica la Braisa y la Mishnah están diciendo lo mismo. ¿Por qué la Mishnah dice 3? Porque el Tana está mencionando la tequía y lo que significa lo que se toca en el medio de la tequía. ¿Qué se toca en el medio de la tequía? 3 truos. Y el Tana en la Braisa, cuando el Tana dice Shiur tequía, ¿qué trúa? La medida de la tequía es como una trúa. En la práctica está diciendo lo mismo. ¿Qué se toca en el medio de las tequías? Una trúa. ¿De qué está compuesta una trúa? De 3 sonidos pequeños, o 3 shvarim, no importa, sea lo que fuera que significa una trúa, como explicamos antes. Pero la Mishnah está siendo más detallada, diciendo lo que hay adentro entre dos tequías, perdón. Y la Braisa está diciendo, bueno, mira, lo que sea que hay adentro es un conjunto, una sola cosa. En la práctica están diciendo lo mismo. Continuamos el análisis.
la Gemore trae parte de la Mishnah. Shiur Trua que Gimel Yevovois. Dice la Mishnah, que esto en general lo traducimos como que la medida de una trúa es como 3 sonidos cortos. Una Yevava es un sonido corto. Pregunta la Gemore, Beataña Shiur Trua que Shloisha Shvarim. ¿Acaso no aprendimos en una braisa que la medida de una trúa es como 3 Shvarim? Shvarim son sonidos un poquitito más largos. Omar Abaye, dice Abaye, así como antes resolvimos y dijimos, Abaye mismo resolvió, y dijimos que la braisa no está discutiendo con la Mishnah, en la práctica están diciendo lo mismo. Omar Abaye, aquí no es igual. Baja, vada y pligue. Aquí con seguridad hay una discusión entre la Mishnah y la braisa. La Mishnah decía Yevovis, sonidos cortitos. La braisa dice Shvarim, sonidos más largos. Esto es una discusión. Entonces no hay forma de resolverlo. Dixiv, por cuánto está escrito. Este versículo está en Parshas Emoir, si no me equivoco, y en Sefer Vayikra, Parshas Emoir, está hablando de Yom Kippur de Yovel. Yovel es el año número 50 de la cuenta de 49 años, el número 50, años de Shemitah. No voy a entrar en toda la discusión ahora de vuelta, son 7 años, 7 veces, son 49 años, el número 50 es Yovel. En Yovel de número 50, quiero decir, en el año número 50, en Yom Kippur de Yovel, se tocaba el shofar. ¿Cómo lo dice la Toira? Yom Trua Yelochem, será un día de Trua para ustedes. Dixiv, por cuanto está escrito, ¿cuál es la discusión que plantea Bay? Está escrito Yom Trua Yelochem. Este versículo está en Parashas Pinjas, donde está hablando de las ofrendas de cada uno de los días festivos. En este caso, Rosh Hashanah, el comienzo del año, el primero de Tishrei. Yom Trua Yelochem va a ser un día de sonido de Trua para ustedes. Umetargem Minon, y el Targum, la traducción aramea de este versículo de Trua, Yom Yevava y Elechoin. Será un día de Yevava para ustedes. ¿Qué significa una Trua? Una Yevava. Perfecto, es algún tipo de sonido. Largo, corto, no sabemos. Uchsiv be'ime de Sisra. Y está escrito al respecto de la madre de Sisra. Sisra es una historia en el Tanaj, que Sisra, en Sefer Shoftim, el libro de Shoftim de los jueces, Sisra quiso hacer guerra contra Eretz Israel. En la práctica, el pueblo judío lo terminó echando a Sisra y lo terminó matando a Sisra. Esto es una historia larga con Yael y Dvoira y Barak ben Aminoam. Es toda una historia larga que no viene ahora al caso la historia. El punto es que la madre de Sisra, cuenta el Tanaj, la madre de Sisra se quedó esperando a Sisra. Sisra era el general del ejército, etcétera. La madre de Sisra se quedó esperando que vuelva. Siempre fue victorioso y arrasó con todos los pueblos, etcétera. Y ahora no le fue bien. Lo terminaron matando y a él la mata, etcétera. Es una mujer. Y a él lo mata Sisra. Entonces la madre se quedó esperando. ¿Cómo dice el Tanaj? Dice así: Be'ime de Isra. Está escrito sobre la madre de Sisra. Be'ada halon nishkefa. Por la ventana observaba, estaba esperando a su hijo volver de la guerra. Batiyavev em Sisra. Y estaba llorando la madre de Sisra. Batiyavev. Al respecto de Yom Trua, del día de Trua, decimos Yevava. Va a ser un día de Yevava. ¿De dónde salió esa palabra? Esa palabra está en el Tanaj. Batiyavev. Yovev es la misma palabra. Yud, Beis, Beis. La madre de Sisra estaba llorando. ¿Cómo entendemos el llanto de la madre de Sisra? ¿Qué clase de llanto era? Mar Sabar Gnuji Gonach. Una opinión dice, que es la opinión de la Braisa, que la madre de Sisra estaba Gnuji Gonach, estaba llorando, pero con llantos, con voces relativamente largas. Umar Sabar y Elul Yolil. Y el otro opina, la Mishnah opina, que en realidad estaba llorando desesperada con sonidos cortos. En otras palabras, por cuanto nosotros no tenemos claro qué significa una Yevava, que esa es la traducción de la palabra Trua, entonces en la práctica hacemos sonidos cortos y sonidos largos. A los sonidos cortos los llamamos Trua, justamente, y a los sonidos largos los llamamos Shvarim. La Mishnah dice, anda a tocar Truois. La Braisa dice, anda a tocar Shvarim. Tanu Rabbanan enseñaron nuestros sabios. Y ahora en adelante vamos a estudiar y aprender 2 lógicas en lo que queda de nuestra página y la página siguiente sobre cómo aprendemos, de dónde aprendemos en la Torá, cómo es el sonido del shofar.
en la práctica, que primero viene tequía, después viene trúa, después viene tequía y así sucesivamente. Más allá de lo que una trúa significa, ya dijimos que hay una discusión, o es gnuji y gonej, o son sonidos más largos, es yelul y yolel, son sonidos más cortos. Sea lo que fuere que quiere decir, hay tequía, trúa y tequía. ¿Cómo aprendemos esto? Tanurapan enseñaron nuestros sabios, Minaim shebe shoifar, ¿cómo sabes que hay que tocar el shoifar en Rosh Hashanah? Talmud Loimar, viene la Torah y te enseña así. Ve'avarta shoifar trúa. Has de pasar, hacer sonar el shoifar de trúa. Este versículo está en Parshas Emor, si no me equivoco, en Sefer Va'ikra, en el tercer libro de la Torah, y está hablando de Yom Kippur de Yovel. Yovel es el 50º año, año número 50. No voy a explicar todo el asunto ahora. Se miden, se cuentan, digamos, 7 años. 7 años. El séptimo año se llama Shemitah. Luego se cuentan 7 periodos de 7 años, son 49 años. Y el año número 50 se llama Yovel. Ahora bien, sobre este Yovel está escrito en la Torah que en Yom Kippur, o sea, el 10 de Tishrei, Yom Kippur del año de Yovel, hay que hacer sonar el shofar. ¿Cómo dice la Torah? Ve'avarta shofar trúa. Has de hacer sonar el shofar de trúa. Ein liela beYovel. Solamente aprendí que hay que hacer sonar el shofar en Yovel entonces. Ve Rosh Hashanah minayin. ¿Cómo sabes que en Rosh Hashanah, en el primero de Tishrei, todos los años hay que sonar el shofar? Talmud Loimar, viene la Torah y te enseña, Bajoy de Shashvi, en el séptimo mes. Cuando la Torah me dice que Yom Kippur es en el séptimo mes, Yom Kippur de Yovel, del año número 50 es en el séptimo mes, pues yo ya sé esto. Si la Torah ya me dijo en otro lugar que el séptimo mes, el 10 del mes, se llama Yom Kippur. ¿Por qué la Torah me repite que en el año número 50, en el 10 del mes del séptimo mes es Yom Kippur? Yo ya sé esto. ¿Para qué necesito que la Torah me diga en el séptimo mes? ¿Y por qué la Torah me dice en el séptimo mes? Para decirme por qué la Torah me repite que en el séptimo mes, en el 10 del mes, se llama Yom Kippur, a pesar de que estamos en el año número 50. ¿Para qué me lo repite? Para enseñarme que todos los sonidos de shofar del séptimo mes, Rosh Hashanah es el primer día del séptimo mes, Yom Kippur es el 10º día del séptimo mes, todos los sonidos de shofar del séptimo mes, son todos iguales. Porque la Torah en la práctica respecto de Rosh Hashanah que dice Yom Trúa y el Ajem, es un día de sonido de Trúa. Y yo qué sé cómo es ese sonido, no tengo la menor idea. Miramos Yom Kippur de Yovel una vez cada 50 años. La Torah dice Ve'avarta shofar trúa, que ya vamos a estudiar qué quiere decir. Pero la práctica dice harás sonar el shofar de Trúa. Ahí ya tengo un poco más de detalles sobre cómo se toca el shofar. Y así como está escrito bajo el Yashvi en el séptimo mes, en el 10 del mes, al respecto de Yom Kippur del año número 50, y en Rosh Hashanah está escrito bajo el Yashvi también, en el séptimo mes, Yom Trúa y el Ajem, será un día de sonido de Trúa. ¿Para qué? Para enseñarme que todos los sonidos de Trúa del séptimo mes son iguales. Paréntesis. Esto no es una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa 2 lugares en la Torah donde encontramos el mismo versículo o las mismas palabras y decimos que Alaja le Moshe Sinai, recibimos desde Moshe en el monte Sinai que hay una conexión entre estos 2 lugares. Más adelante va a aparecer en la próxima página una Gzeira Shava sobre este tema. Pero aquí esto se llama un Hekesh. Hekesh es Makshinan, comparamos 2 lugares. Igualamos 2 lugares y decimos así como es acá, es allá. Entonces así como bajo y de Shashvi en el séptimo mes, en Yom Kippur, en Yovel, se hace sonar el shofar. ¿Para qué me decís las palabras en el séptimo mes? Si yo ya sé que Yom Kippur es en el séptimo mes, para enseñarme que todas, ahí está el Hekesh, la igualación, la comparación de lugares, todos los sonidos del shofar del séptimo mes, los de Rosh Hashanah y Yom Kippur son iguales. Bien. ¿Y cómo sabes que hay que hacer sonar un sonido simple? Tequía. Tú, antes de hacer sonar el shofar, la trúa, Talmud Loimar Ve'avarta shofar trúa, has de pasar a hacer sonar primero Havara es pasar, un sonido simple antes y luego viene Trúa.
Uminay, Shepshuta la Jarea. ¿Y cómo sabes que después de hacer sonar el shofar trua, tenés que hacer sonar un sonido largo posterior? Talmud Loimar Ta'aviru shofar. Como dice la Torah en el versículo, hace sonar el shofar. El versículo entero dice así: Ve'avarta shofar trua. Has de hacer pasar, sonar, este es el sonido largo. Shofar trua, el sonido corto. Bajoide Yashvi, en el séptimo mes. Beazor la Joidesh, en el 10º día del mes, Bayom Kippur, en Yom Kippur, Ta'aviru shofar mejolarsejem. Han de hacer sonar el shofar en toda su tierra. Entonces, cada parte del versículo tiene una enseñanza. Veavarta, esto significa un sonido largo antes. Shofar tiene que ser con shofar. Trua tiene que ser un sonido corto. Bajo y de Yashvi en el séptimo mes, que todos los sonidos del séptimo mes son iguales, incluso los de Rosh Hashanah. Y luego el versículo termina: Ta'aviru shofar mejolarsejem. Ta'aviru, de vuelta, Havarta, hace hacer pasar, sonar un sonido largo. Entonces tenemos tequía, trua, tequía, con shofar. En el séptimo mes, todos los sonidos del séptimo mes son iguales. Continúa, estamos en la última línea de la página, la Megimel Amud Beis 33b. Solamente encuentro que hay que hacer sonar el shofar en forma de tequía, luego trua, luego tequía, en el Yoivel, en el Yom Kippur del año número 50. ¿Cómo sabes que en Rosh Hashanah también? Estamos bajo de Yashvi. Viene la Torah y te enseña en el séptimo mes. Parece una repetición, pero hay que tener paciencia. Ahora pasamos a la Amud Aleph 34a. ¿Para qué me enseña la Torah esta palabra del séptimo mes? ¿Para qué quiero saber del séptimo mes? Esta palabra está repetida, estas palabras están de más. Yo ya sé que Yom Kippur es en el séptimo mes. Para que sean todos los sonidos del shofar en el séptimo mes, todos iguales. Es decir, antes que nada, la braisa, porque esto es una braisa, cada vez que aparece Tanu Rabbanan es una braisa, que quedó fuera de la Mishnah. Primero que nada, la braisa dijo: ok, vamos a ver Bajoy de Yashvi, las palabras de Bajoy de Yashvi, ¿para qué la queremos? ¿Qué ganamos con estas palabras de Bajoy de Yashvi? Aprendemos que, así como en el 10º día del séptimo mes, el mes de Tishrei, en Yom Kippur de Yoivel, del año número 50, hacemos sonar el shofar, en Rosh Hashanah también hay que hacer sonar el shofar. Esto, y tiene que ser con un shofar. No puede ser con cualquier cosa, porque al respecto de Rosh Hashanah, los versículos dicen: Yom Trua y Elohim. Será un día de Trua. ¿Y cómo sabes que hay que tocar el shofar? Minayim be shofar. Tiene que ser con un shofar y no con otra cosa. Porque puede ser que haces tocar un cuerno de otra cosa. Como sabes que tiene que ser un shofar, bajo de Yashvi. Así como en el año número 50 está escrito Ve'avarta shofar trua, tiene que ser con un shofar. Aprendemos de las palabras de Bajoy de Yashvi que todos los sonidos que hacemos sonar en el séptimo mes, tanto Yom Kippur como Rosh Hashanah, Yom Kippur de Yoel, del año número 50, Yom Kippur de todos los años no es una mitzvah tocar el shofar, esto ya lo hablamos. El punto es entonces que todos los sonidos que uno hace sonar en el séptimo mes tienen que ser con un shofar. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que pshuta lefanea, pshuta la jarea? Hay que hacer un sonido de shofar largo antes de la trúa y un sonido de shofar largo después de la trúa. De vuelta abajo y de Yashvi. Todos los sonidos que hacemos sonar en el séptimo mes son todos iguales. ¿Iguales a qué? Iguales a Yom Kippur de Yovel. Iguales al 10º día del séptimo mes del año número 50. Por eso parece como una repetición, pero en realidad no es una repetición. De las palabras Bajoy de Yashvi aprendemos dos cosas. Que tiene que ser con shofar. Todos los sonidos del séptimo mes son con shofar. Y todos los sonidos del séptimo mes, la segunda cuestión son pshuta lefanea, pshuta la jarea. Un sonido largo antes, un sonido largo después. Continuamos con la Gemore en la Medal de Amud Aleph, en 34a, la tercera línea. Uminayin le shalosh, el shalosh, como decía la Mishnah. ¿Cómo sabes que son tres grupos de tres sonidos? Maljíes, zichrones y shofares. ¿Cómo sabes que son tres grupos? Reinado, recuerdo y shofar. Que cada grupo contiene tres sonidos: tequía, trúa, tequía, sea lo que fuera que sea una trúa, ya lo discutimos. Talmud Loimar, viene la teoría y te enseña así: Ve'avarta shofar trúa, vas a hacer sonar un shofar de trúa. Este versículo está hablando de Yom Kippur, de Yoivel.
vas a hacer sonar el shofar de Trúa. Shabbosen zichron Trúa, otro versículo dice, va a ser un día de descanso, recuerdo de Trúa. Yom Trúa y Elohim, un día de Trúa sea para ustedes. Entonces vemos que hay 3 versículos que nos hablan del concepto de Trúa. El primer versículo de Avarta Shofar Trúa. Ese versículo está escrito sobre Yom Kippur de Yovel. El segundo versículo que dice Shabbosen zichron Trúa está escrito sobre Rosh Hashanah. Es un día de descanso, recuerdo de Trúa. Y el tercer versículo, Yom Trúa y Elohim, también está escrito sobre Rosh Hashanah. El primer versículo sobre Rosh Hashanah está escrito en Parshas Emoir y el segundo en Parshas Pinjas. Entonces, tenemos 3 versículos que hablan de Trúa. Uno de Yom Kippur, 2 de Rosh Hashanah. Entonces, ahí aprendemos que son Shalosh, son 3 conjuntos. ¿De qué es? Shel Shalosh Shalosh. De 3 sonidos cada uno, como ya aprendimos. Tequía, Trúa, Tequía. ¿Y cómo sabes que tenés que poner lo que dice en uno en el otro y lo que dice en el otro en uno? Es decir, un versículo hablaba de Yom Kippur y 2 versículos de Rosh Hashanah, pero en la práctica, tanto en Yom Kippur como en Rosh Hashanah tocamos 3 conjuntos. Aparentemente, de acuerdo a lo que estudiamos hasta acá, debería ser un conjunto de 3 sonidos en Yom Kippur y 2 conjuntos de 3 sonidos en Rosh Hashanah. Porque hay un versículo que habla de Yom Kippur y 2 versículos de Rosh Hashanah, pero ¿cómo sabes que tanto en Yom Kippur como en Rosh Hashanah, Yom Kippur del año número 50, se tocan 3 conjuntos de 3 sonidos y en Rosh Hashanah se tocan 3 conjuntos de 3 sonidos? Talmud Loimar, viene la teoría y te enseña, Shivi Legzeira Shava. Esto es lo que vimos antes. Séptimo, para hacer una Gzeira Shava. Traducción de las palabras Gzeira Shava es difícil. Gzeira significa como un decreto, una regla, una ley, y Shava es igual. El mismo concepto, misma ley. ¿Cuál es la ley? Una palabra, Shvi, séptimo, en Yom Kippur de Yovel, y una palabra Shvi, séptimo, en Rosh Hashanah. Shvi, la misma palabra, están conectadas. Una persona, Ein Adam Dan Gzeira Shava Me'atzmai. Una persona no puede inventar una Gzeira Shava. Vi 2 palabras, una palabra de acá, la otra de allá, vamos a decir que están conectadas. No se puede hacer esto. Si uno recibió como tradición desde Moshe Rabbeinu en el monte Sinai que estos 2 lugares están conectados, la Gzeira Shava vale, y si no, no vale. De hecho, no es el lugar acá, pero hay lugares en el Talmud en donde un sabio dice, yo recibí esta Gzeira Shava, esta conexión entre 2 lugares a través de una palabra, y por lo tanto se aprende esto o aquello, y el otro sabio dice, yo no lo recibí, y está en todo su derecho. Él no escuchó de su maestro, que su maestro de su maestro, y así sucesivamente, hasta Moshe Rabbeinu, que estos 2 lugares estén conectados. Estas son las reglas, digamos, por lo menos en alguna parte, del concepto de Gzeira Shava. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que Yom Kippur de Yovel está conectado con Rosh Hashanah de todos los años? Yom Kippur del año número 50 está conectado con Rosh Hashanah de todos los años. Talmud Loimar, de vuelta en el texto del Talmud, Shvi, séptimo, Ligzeira Shava. Para decirnos que están conectados Yom Kippur del año número 50 con Rosh Hashanah. HaKeitzad, ¿y cómo es esta conexión? Shalosh She'en Teisha, son 3 conjuntos que en la práctica son 9 sonidos. Shiur Tequía que Trúa, Shiur Trúa que Shloisha Shvarim. Termina la braisa diciendo, la medida de una tequía es como la medida de una trúa, que esto es lo que Abaye dijo que era igual que lo que dice nuestra Mishnah en la página anterior. Shiur trúa que shloisha shvarim. El sonido de una trúa son como 3 shvarim. Shvarim es un sonido un poco más largo. Tu. No es una tequía que es larga, tu. Tampoco es una trúa que es cortita, tu. Que este es el pedacito de la braisa que Abaye nos dijo en la página pasada, que discute con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice, Shiur trúa que shalosh yevavis. El sonido de la trúa es como 3 sonidos cortitos. Y acá nuestra braisa dice, Kishloisha shvarim, como 3 sonidos un poquitito más largos. Sea como fuere, esta es la braisa completa, digamos, que nos enseña cómo conectamos Yom Kippur de Yovel
con Rosh Hashanah, para enseñarnos cómo se toca shofar en la práctica en Rosh Hashanah. Tiene que haber pshuta lefanea, pshuta lejarea, un sonido largo antes, tequía, un sonido largo después, otra tequía. Y tiene que ser 3 conjuntos de 3, a pesar de que hay un versículo que habla de Yom Kippur y 2 versículos que hablan de Rosh Hashanah, conectamos. Son 3 conjuntos de 3 sonidos, tanto en Yom Kippur de Yovel como en Rosh Hashanah. Pregunta la Gemara, una pregunta interesante. Antes, en la página pasada, antes, en la página pasada, ¿cómo conectamos Yom Kippur de Yovel con Rosh Hashanah? Pues la Gemara dijo claramente que bajo de Shashvi, las palabras en el versículo en Parshas Emor, que hablan sobre Yom Kippur de Yovel, sobre el 10º día del 7º mes del año número 50. Las palabras dicen bajo de Shashvi, en el 7º mes, pero yo ya sé de otro lugar que Yom Kippur es en el 7º mes del año. Entonces, ¿para qué me trajo de vuelta la toira que Yom Kippur es en el 7º año, en el 7º mes? Para enseñarnos que todos los sonidos del shofar del 7º mes son iguales. Esto se llama un hekesh. Pregunta la Gemara, la voy a traducir ahora. Haitana, este maestro de nuestra braisa, primero aprendió en un forma de hekesh, comparación, todos los sonidos del shofar del 7º mes son iguales, lo de Yom Kippur y lo de Rosh Hashanah. Y luego hacia el final de la braisa, me trae el mismo asunto. ¿Cómo conectamos Yom Kippur de Yovel con Rosh Hashanah? Gzeira Shava, Shvi, 7º mes en Yom Kippur, 7º mes en Rosh Hashanah, están conectados. ¿Pero para qué? Si ya lo conectaste con un hekesh. No tiene ningún sentido decir que hay 2 conexiones, de conexión de hekesh, o sea, comparación, conexión de Gzeira Shava por las palabras. No tiene sentido. ¿Qué está haciendo el Tana? ¿Por qué empezó hablando de hekesh y terminó hablando de Gzeira Shava? Hajika Amar responderá que esto es lo que está diciendo. Y la Gzeira Shava Hava Maisina la Bekesha. Hasta de Asia Gzeira Shava Hekesha Letzak. Si no fuese por la Gzeira Shava, por la comparación de 2 lugares a través de una misma palabra, la conexión de 2 lugares a través de una misma palabra, como dijimos anteriormente, la regla de la Gzeira Shava es que uno la recibió por tradición desde Moshe Rabbeinu en el Monte Sinai, y no todo el mundo la recibió como tradición. Entonces, si no fuese por la Gzeira Shava, Hava Maisina, yo traería Bekesha, Hava Maisina la Bekesha, traería esta conexión entre Yom Kippur de Yovel con Rosh Hashanah a través de un hekesh. Bajo de Shashvi, todo el 7º mes, todos los sonidos del 7º mes son iguales. Hasta de Asia Gzeira Shava, hekesh letzarich. Ahora que trajimos al final de la braisa la Gzeira Shava, entonces el hekesh no es necesario. La palabra bajo de Shashvi no me enseña que todos los sonidos del 7º mes son iguales, porque esto lo aprendo de una Gzeira Shava. Pero si hay algún estudiante que no recibió como tradición esta Gzeira Shava, pues está el hekesh. Y vale también. Continúa la Mishnah, la Gemara explicando, pero hay otro Tana, hay otra braisa diferente, totalmente diferente de lo que estudiamos hasta acá, que aprende los mismos conceptos. Pshuta lefanea, pshuta lejarea, antes sonido simple antes, sonido simple después, etc. Lo aprende del desierto, de las leyes de cómo se tocaban las trompetas, el shofar en el desierto. Cuando Moshe Rabbeinu quería, Parshas Be'aloisha, si no me equivoco, cuando Moshe Rabbeinu quería reunir a las tribus, reunir a los líderes de las tribus, o reunir a todo el pueblo judío, o simplemente decir, señores, nos vamos de viaje, nos retiramos de este lugar y vamos a otro lado, hacían sonar trompetas. De Tania, aprendimos en una braisa. La braisa dice así, Usekaten trua, van a hacer tocar una trúa. La palabra tequía significa literalmente hacer sonar, pero lo utilizamos para explicar un sonido largo. Entonces, primero el versículo dice Usekaten trua, tequía y trúa, la misma palabra. Tequía bifnei atzma, utrua bifnei atzma. Una tequía es un sonido específico, un sonido largo, tu, y la trúa es otro sonido diferente, más corto, tu, 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 tu. Ata oimer tequía bifnei atzma, utrua bifnei atzma, oye, no y la tequía utrua ajase. ¿Estás seguro? Quizás querés decir que la tequía es un sonido largo,
por sí mismo, y la trúa es un sonido corto, por sí mismo, o quizás no es sino que tequía y trúa son el mismo sonido, son lo mismo. ¿Cómo sabes que son dos sonidos diferentes? Usekatem trúa quizás quiere decir toca una trúa. En lugar de decir toca una tequía y una trúa, quizás quiere decir toca una trúa y ya está. Aquí le saca al cuando en el mismo lugar está escrito, cuando se quiera reunir a la congregación, tiskeu, hagan el sonido de una tequía, un sonido largo, veloisariu, y no hagan el sonido corto, no hagan trúa. Acá tenés claramente, tequía bifnei atzma, utrúa bifnei atzma. La tequía es un sonido por sí mismo, es un sonido largo, y la trúa es un sonido por sí mismo, un sonido corto. Bien, entonces acá ya tenemos que tequía es una cosa, trúa es otra cosa. Son dos palabras que representan dos sonidos diferentes de shofar. ¿Y cómo sabes que primero antes de tocar una trúa, hay que tocar una tequía? Talmud loimor sekatem trúa. Primero viene sekatem tequía y después viene trúa. ¿Y cómo sabes que hay que tocar el shofar sonido largo? Tequía, después de tocar la trúa? Talmud loimar trúa iskeu. La Toira dice primero la palabra trúa y luego iskeu. Iskeu no quiere decir solamente hagan sonar. Iskeu quiere decir hay un sonido de tequía. Luego de la trúa tenemos el sonido de tequía antes de la trúa y sonido de tequía después de la trúa. Pshuta lefanea, pshuta lajarea. Sonido simple antes, sonido simple después. Rabbi Ishmael, Bnei Shel Rabbi Yochanan ben Beroika, Oimer, dice Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yochanan ben Beroika, Einei tzarich, no es necesario. Todo este limbo, todo este estudio no es necesario. Areyu Oimer sekatem trua sheinis. La Toira dice en el mismo lugar, cuando se está explicando cómo es que Moshe Rabbeinu juntaba a la gente y tocaban las trompetas, etcétera, frente a él, usekatem trua sheinis. Van a hacer el sonido de una trúa de segundo. Sekatem trua sheinis, un segundo sonido de trúa. Shein Talmud loimar sheinis. ¿Para qué necesito la palabra sheinis? Segundo. Es obvio. Vas a tocar la trúa, tocas la trúa, es el segundo sonido. Mata el modelo de Marshainis. ¿Por qué dice que hay un segundo sonido? Zebna of. Esto se llama Binyan of. Ahora explico qué es esto. Paciencia. Shekolmakam shenemar trua. Esto te viene a enseñar que todo lugar donde dice la palabra trua, tequía shniala. La tequía se vuelve el segundo sonido después de una trúa. Es decir, hiciste sonar trúa, tiene que sonar una tequía después. Shainis, segundo. ¿Qué significa bna of? Binyan of. Traducción literal, construcción de un padre. No tiene ningún sentido. Binyan of existe en diferentes formas. Binyan of mikosuvechot, binyan of mishnek suvim. Existe una construcción de un versículo, una construcción de dos versículos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros sabios recibieron como tradición que algún lugar, alguna enseñanza específica en la Toira, no es una enseñanza local para el asunto que se está hablando en ese lugar, sino que es una enseñanza global aplicable a toda la Toira. Es un binyaná, es una construcción desde un lugar, de un lugar, un versículo. Tomamos esa enseñanza y la aplicamos a toda la Toira. O a veces es binyaná mishnek suvim, a veces es una construcción de dos versículos. Vemos en un lugar dice una cosa, en otro lugar dice algo similar. Entonces decimos que esto es una construcción, la Toira te está mostrando que hay un patrón, una construcción que es aplicable a toda la Toira. Aquí la construcción ¿cuál es? Por cuanto la tequía se llama tequía sheinis, se llama un segundo sonido, es un binyanav. Esto es una construcción general, un patrón que la Toira te está mostrando. ¿Cuál es el patrón? Que todo lugar donde haya un sonido de trúa, debe haber una tequía después. Esto es lo que dice Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yochanan ben Beroika. En lugar de aprender del versículo que dice trúa, iskeu, que primero viene trúa y después viene tequía, Rabbi Ishmael aprende de este binyan of. Continuamos esta construcción, digamos, de un patrón. Continuamos en la Gemore, Ein lielo bamidbar. Todo esto es muy lindo, pero me enseña que hay que tocar el shofar en el desierto. Cuando Moshe Rabbeinu estaba con el pueblo judío en el desierto, andaba a tocar el shofar, pshuta lefanea, pshuta lajarea, antes de una tequía, después de una trúa, después de una tequía. Muy lindo.
Rosh Hashanah Menaim. ¿Cómo sabes que todo eso mismo se aplica a Rosh Hashanah? Talmud Loimar, esto te viene a enseñar la Toira, Trua, Lixeira Shava. Así como en el desierto, en las leyes del desierto, y como se tocaba la trompeta en el desierto, dice la palabra Trua, y al respecto de Rosh Hashanah dice Yom Trua y Elohim, será un día de Trua para ustedes. Lixeira Shava. Hay una conexión entre estos dos lugares. Trua, lo que se aprendió al respecto de cómo se tocaba el shofar o las trompetas, ya vamos a ver, en el desierto, eso lo aprendemos para Rosh Hashanah también. Y hay 3 sonidos de Trua que fueron dichos en Rosh Hashanah. Trua. Un versículo que ya lo estudiamos, dice que va a ser un día de descanso en Parshas Emor, recuerdo de Trua. Otro versículo, Yom Trua, es un día de Trua para ustedes, que ese versículo está en Parshas Pinjas. Y el tercer versículo, Be'avarta Shofar Trua, que en realidad este versículo está escrito sobre Yom Kippur de Yoive. Harás sonar el Shofar de Trua. Estos son los 3 truois, sonidos de Trua que hay al respecto de Rosh Hashanah. Y hay 2 tequíos para cada una de estas truas, tequía antes y la tequía después. Entonces aprendimos que en la práctica hay 3 sonidos de trua, sea lo que fuera que quiere decir, si shvarim o trua, esto es otra cuestión de la página anterior. Entonces surge que aprendimos 3 sonidos de trua y 6 sonidos de tequía al respecto de Rosh Hashanah, porque dijimos que era Pshuta lefanea, Pshuta lajanea, un sonido simple de tequía antes de trua, un sonido simple de tequía después de trua, trua en el medio, son 3 trua, pues son 6 tequías. 2 de estos sonidos los aprendimos de la Toira propiamente dicha, y uno de estos sonidos es rabínico. Nuestros sabios explicaron que esta es la forma correcta de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. ¿Cuál es cuál? Shabbosen Zichren Trua. Cuando la Toira dice que el día de Rosh Hashanah es un día de descanso, de recuerdo del sonido de Trua, y cuando la Toira dice Ve'avarta Shofar Trua, que en Yom Kippur de Yoiv hay que hacer sonar el shofar de Trua, mi libre Toira. Esto la Toira misma te está diciendo. Es decir, que de acuerdo a esta enseñanza específica que estamos estudiando acá, en Rosh Hashanah alcanzaría con hacer sonar 2 sonidos de shofar, no 3. 3 dijimos que eran maljíes, zichrones y shefares, que esto es lo que hace todo el mundo, lo que hacemos en la práctica. El hecho de que Dios es rey, el hecho de recuerdo de toda la humanidad y el sonido de shofar. Los versículos que hablan del sonido de shofar. Pero la Toira en la práctica habla de 2. Yom Trua y Elohim, un día de Trua será para ustedes de Talmud y Hubba. Viene a enseñarnos que hay una conexión entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Viene a enseñarnos este último versículo, no que hay que hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, sino que Rosh Hashanah está conectado con el desierto. Esta es la segunda braisa que estamos estudiando sobre cómo aprendemos estas ideas. En este contexto, Rosh Hashanah está aprendiendo del desierto, así como en el desierto tocamos el shofar. En Rosh Hashanah hay que tocar el shofar, perdón. ¿Cómo lo aprendes? Yom Trua y Elohim. Quiere decir que este último versículo no lo podemos utilizar para aprender que hay un tercer sonido del shofar en Rosh Hashanah. No, ese versículo ya lo usamos para conectar Zeira Shava, 2 palabras similares, Trua, con el desierto. Entonces ese versículo nuestros sabios dicen que hay que usarlo también para hacer sonar 3 sonidos de shofar en Rosh Hashanah, y no solamente 2. Pero de acuerdo a esta segunda braisa, la primera braisa aprendía de Yom Kippur de Yoivel, la segunda braisa aprende del desierto. De acuerdo a esta segunda braisa son 2 sonidos de shofar en Rosh Hashanah nada más, porque el tercer versículo que dice Yom Trua y Elohim lo usamos para aprender del desierto. Y nuestros sabios agregaron un tercer sonido de shofar en Rosh Hashanah. Esto es lo que significa el último pedacito que estudiamos, Yom Trua y Elohim le Talmud y Hubba. El hecho de este tercer versículo, Yom Trua y Elohim, un día de sonido de Trua será para ustedes, en Rosh Hashanah está escrito. Este versículo viene a enseñarte. ¿Qué te viene a enseñar? La conexión con el desierto.
Rabbi Shmuel bar Nachmani o Rabbi Yoinasan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dice el nombre de Rabbi Yoinasan. No, señor. Ajas mit divrei Torah está mit divrei seifrim. Es un sonido, aprendemos de la Toira, y dos sonidos son rabínicos. Antes dijimos son dos sonidos de la Toira y un sonido rabínico. Rabbi Yoinasan dice diferente. Un sonido de la Toira lo aprendemos, ahora vamos a ver, y dos sonidos nuestros sabios explicaron que así se debe hacer sonar el shofar. Avarta shofar trua, explica Rabbi Yoinasan, hará sonar el sonido del shofar en forma de trua. Mi divrei Toira. Este es un versículo que está escrito sobre Yom Kippur de Yovel. Este versículo, de ahí aprendemos que hay que hacer sonar el shofar un sonido. Es bíblico. Y por el otro lado, Shabbasen Zichron Trua. Un día de descanso. Rosh Hashanah es un día de descanso para el recuerdo de Trua. V'yom Trua y Elachem. Y el segundo versículo, día de Trua será para ustedes. Le Talmud y Jupá. Viene a enseñarte. Estos versículos vienen a enseñarte. Ahora bien, le Talmud y Jupá. ¿Qué es lo que viene a enseñarte? ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos? De manera tal que no podemos utilizarlos para aprender de la Toira que se debe hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. Y que solamente tenemos un versículo que nos enseña esto, que es Ve'avarta shofar trua. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos? Este versículo nos enseña, por cuanto el versículo dice Yom Trua y Elachem, un día de Trua será para ustedes. Esto te enseña que se debe hacer sonar el shofar durante el día y no durante la noche. Yom Trua es un día de sonido de Trua. Durante el día se toca el shofar, no durante la noche. Ve'idach, y la otra opinión que no utiliza este versículo para aprender que se debe hacer sonar el shofar de día y no de noche. ¿Cómo sabe que se debe hacer sonar el shofar de día y no de noche? De día y no de noche. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo sabe la otra opinión que se debe hacer sonar el shofar de día y no de noche? O sea, paréntesis, tenemos dos opiniones para poner las cosas claras. Una opinión dice que hay tres versículos. En realidad las dos opiniones opinan que hay tres versículos. La discusión es cuáles de los versículos son bíblicos, digamos, te enseñan desde la Toira que hay que hacer sonar el shofar, y cuáles son rabínicos. Entonces, la primera opinión dice hay dos bíblicos y uno rabínico. Y la segunda opinión dice hay uno bíblico y dos rabínicos. Cuando decimos rabínico, lo que estamos diciendo es que se utiliza ese versículo para algún limud, algún aprendizaje específico y no el hecho de que hay que hacer sonar el shofar. Entonces, la primera opinión decía que hay dos versículos bíblicos, es decir, que nos enseñan que hay que hacer sonar el shofar. ¿Cuáles son los dos versículos bíblicos que hay que hacer sonar el shofar? Shabbosen zichron trua, ve'avarta shofar trua. Descanso, sonido de trua, y vas a hacer sonar el shofar en Yom Kippur de Yovel. Estos son de la Toira. Yom Trua y Elachem, un día de trua será para ustedes. Ese versículo te conecta con el desierto. Esto es una opinión. La segunda opinión dice, no señor, Ve'avarta shofar trua, el versículo que dice que en Yom Kippur de Yovel hay que hacer sonar el shofar. Esto es el versículo que habla de sonar el shofar. Punto. Y los otros dos, Shabbat, Zichron Trua, Yom Trua y Elachem, te enseñan otras cosas. ¿Qué te enseñan? Lo primero que te enseña, dice una opinión. La segunda es Lebayom Velebalayla. Yom Trua y Elachem, un día de Trua será para ustedes, enseña que hay que hacer sonar el shofar en el día y no de noche. Entonces miramos a la opinión anterior. ¿Y él cómo aprende que hay que hacer sonar el shofar de día y no de noche? Lo aprende, lo extrae del hecho de que el versículo dice Beyom Kippurim. ¿Cuándo hay que hacer sonar el shofar en Yom Kippur de Yovel? Beyom Kippurim, en el día, no durante la noche. Pregunta la Gemara, y Beyom Kippurim Yalif Nigmor Nami Minei Pshuta Lefanera Pshuta Lajara. Si vos aprendés del versículo que dice Yom Kippurim, es decir, que hay que hacer sonar el shofar en Yom Kippur, y aprendés que hay que hacer sonar el shofar de día en Yom Kippur, pues entonces utiliza todo ese versículo. ¿Para qué tenés que aprender del desierto? Utilizar todo ese versículo para aprender que tenés que hacer sonar Pshuta la Falea, Pshuta la Jalea. Tenés que hacer sonar el sonido del shofar simple antes de la trúa y un sonido de shofar simple después de la trúa, como aprendimos en la página pasada también. Porque el versículo dice en Parshas Emor, como ya dijimos, Ve'avarta shofar trúa,
ahí tenés pshuta lefanea, el sonido simple antes, y al final dice yom trua y tabiru shoifar mikoratzechem, van a hacer sonar el shoifar en toda la tierra, es decir, el sonido simple después del sonido del shoifar. ¿Por qué no aprende de ahí y tiene que aprender del desierto? Responde la Gemore, ve'avarta taviru loy mashmaleu. Porque esta opinión dice que estas dos palabras, ve'avarta, shoifar trua, y taviru, shoifar, mejoratzechem, no les suena que eso quiera decir que hay que hacer un sonido simple antes de la trúa y un sonido simple después de la trúa. Simplemente no suena esto. No es la enseñanza del versículo. Entonces no puede aprender pshuta lefanea, pshuta lajarea. El sonido simple de shoifar antes, sonido de shoifar simple después. Entonces, ¿para qué utiliza ve'avarta taviru? Obviamente es un versículo en la Toira y obviamente alguna enseñanza tiene. Entonces, ¿qué utiliza con ¿para qué utiliza este versículo? Es decir, el versículo que dice ve'avarta taviru, estas dos palabras, es un versículo en la Toira, por supuesto que alguna enseñanza debe tener. ¿Para qué utiliza estos versículos? Ve'avarta, la palabra ve'avarta, que de Rav Masna, como enseña Rav Masna. Rav Masna, dijo Rav Masna, ve'avarta derech havarasai. Derech havarasai. ¿Qué significa derech havarasai? Es decir, como crece el shoifar, así debes hacerlo sonar. No puedes darlo vuelta y hacerlo sonar al revés, ni con calor, ni con agua hirviendo, etc. No puedes modificarlo. Derech havarasai, así como crece el shoifar, así debes hacer sonar el shoifar. Y la palabra ta'viru de Kama Rahmana, na'avre beyat. Esto es más difícil. Hay dos enseñanzas interesantes, una de Rashi y una de Toises. Y la palabra ta'viru de Kama Rahmana, ¿qué te enseña esto? Que la Toira te está diciendo na'avre beyat. Traducción literal, tómalo con las manos. Na'avre beyat. ¿Qué significa esto? Rashi explica de la siguiente manera, que si no hubiese estado escrito esta palabra, de Kama Rahmana na'avre beyat, la Toira hubiese dicho, yo hubiese pensado que la Toira me está diciendo que tengo que agarrarlo con la mano. Ahora que la Toira dice ta'viru, eso me enseña que es un sonido, que yo lo que tengo que hacer es hacer sonar el shofar. Hacer sonar el shofar. Entonces, de acuerdo a la primera opinión, avarta y ta'viru son pshuta lefanea, pshuta lajarea. Tengo que hacer sonar el shofar, un sonido largo antes de la trúa y un sonido largo después de la trúa. Pero para esta segunda opinión, la palabra ve'avarta significa que hay que hacer sonar el shofar en forma en la que crece. Y la palabra ta'viru me dice, la palabra avarta quiere decir hacer sonar el shofar. Si la Toira no hubiese repetido ta'viru, después de decir ve'avarta, yo no hubiese sabido que ve'avarta es hacer sonar. Yo hubiese pensado que avarta es tomar con las manos el shofar. Ve'idach de Rav Masna mideshane bedibure ta'viru beyad lo imatzi sombras. Y de acuerdo a la otra opinión, ¿cómo aprendo yo que no es necesario agarrar el shofar con la mano y hacerlo sonar? Que no es eso lo que me está diciendo la Toira. ¿Cómo lo aprendo? Idach, la otra opinión de Rav Masna, lo que dice Rav Masna, mideshane bedibure, por cuanto la Toira cambia las palabras y dice ta'viru beyad lo imatzi sombra. Por cuanto la Toira cambia sus palabras, esta idea de ta'viru beyad lo imatzi sombras, no es posible decir ta'viru beyad. No tiene sentido decir que hay que tomar el shofar con la mano y lo que me viene a enseñar que no debo hacerlo o no es necesario hacerlo es la repetición de avarta y ta'viru. Esto no tiene ningún sentido. Porque la Toira misma ya está diciendo ve'aviru. Aviru es una palabra rara. ¿Qué es una palabra rara? Debería decir tekatem. Hay que tocar tequía. De gamar avara mi Moishe. Porque en la práctica aprendemos la palabra avara, es decir, el sonido, y avara, no, avara es el sonido de los puntitos en el hebreo, no hay que confundir las palabras. Acá es avara de Moshe Rabbeinu. Avara literalmente significa pasar, la avor, por ejemplo, pasar, pero aquí se está haciendo referencia a hacer pasar un sonido. Y lo aprendemos de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo lo aprendemos de Moshe Rabbeinu? Si baja en un lugar está escrito, ve avarta shofar trua. Al respecto de Yom Kippur de Yovel, harás sonar el shofar de Trua, Moishe mandó y hicieron pasar una voz en el campamento. Como es adelante, con una voz,
una voz en el campamento, Afkan, entonces cuando dice Be'avarta Shoifar Trua también es una voz. Es un sonido. Es un sonido. Entonces, ¿qué tenemos? Nos faltan unas líneas más. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Dos opiniones sobre cómo se aprenden el sonido de Shoifar, Pshuta Lefonea, Pshuta Leacharea, el sonido simple antes, el sonido simple después, y de dónde aprendemos la conexión entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, o entre Rosh Hashanah y el desierto. La primera braisa aprende de Yom Kippur de Yovel. La segunda braisa aprende del desierto hacia Rosh Hashanah sobre cómo se debe tocar el shofar. Y el último pedacito que estudiamos son dos opiniones sobre cómo se utilizan los versículos. Si los versículos se utilizan para hacer la cuenta de cuántas veces tocamos el shofar, Malchía y Zichronis de shofares, reinado, recuerdo y el sonido del shofar, si son dos de la Toira, dos cuentas de la Toira y uno que nuestros sabios aprenden para que sean todos iguales, Malchía, Zichronis y shofares, o si son uno de la Toira y dos de nuestros sabios. Nos queda por aprender todo muy bien al respecto de aprender del desierto, la segunda braisa, pero en el desierto se tocaban trompetas, no shofar. Entonces, ¿cómo aprender del desierto a tocar trompetas a tocar shofar en Rosh Hashanah? Ulehaitana, continúa la Gemara, Ulehaitana de Maisilami Midbar, Tana, el segundo, que lo trae la enseñanza del desierto. Y Malehana Hatzoitres, Afkan Hatzoitres. Sí, en el desierto se tocaban adelante, literalmente. Lehalan es adelante, pero si en el desierto se tocaban trompetas, entonces en Rosh Hashanah también hay que tocar trompetas. El versículo dice en los Salmos, hagan sonar en el Hoidesh, en el novilunio, es decir, el primero de Tishrei, el Shoifar, en el día en que la luna está oculta, para el día de nuestra fiesta. Entonces se toca el Shoifar. Y ahí ¿cuál es la fiesta? Que la luna, el Hoidesh, el mes, la luna está cubierta, decimos que es Rosh Hashanah, y la Torah dice Tikubach Hoidesh Shoifar. Hay que tocar el Shoifar. Entonces, a pesar de que en el desierto decían trompetas, es verdad, pero la Torah dice en otro lugar que en Rosh Hashanah hay que tocar el shofar. Entonces, simplemente en conclusión, tenemos una braisa que aprende de Yom Kippur hacia Rosh Hashanah. ¿Cómo se toca el shofar en Yom Kippur? Así se toca en Rosh Hashanah. Y tenemos una braisa que aprende del desierto hacia Rosh Hashanah, cómo se tocaba en el desierto el shofar, a las trompetas, así se toca el shofar en Rosh Hashanah.